En este video voy a hablar de lo que son las anomalías congénitas. Estas son trastornos del desarrollo que se manifiestan en el momento del nacimiento y son la principal causa de mortalidad infantil. Pueden ser estructurales, funcionales, metabólicas, comportamentales o hereditarias. Actualmente no hay ninguna clasificación que tenga una aceptación universal, pero la International Classification of Disease es la guía de referencia más utilizada. Para comprender lo que son las anomalías congénitas, es necesario aclarar lo que es la teratología. Esta es la rama de la ciencia que estudia las causas, los mecanismos y los patrones de las alteraciones del desarrollo, y postula que ciertas fases del desarrollo embrionario son más vulnerables que otras. A su vez, existen causas para estas malformaciones. Pueden ser por factores genéticos, como las alteraciones cromosómicas, por factores ambientales, como los medicamentos y los virus, o por herencia multifactorial, que son factores genéticos y ambientales que actúan de manera conjunta. Entraremos a detalles sobre estas causas. Los defectos congénitos causados por factores genéticos son la causa más importante de las malformaciones congénitas. Se ha estimado que estos factores originan aproximadamente la tercera parte de todos los defectos congénitos. Muchos de estos embriones nunca llegan a experimentar la división normal para convertirse en blastocitos y experimentan abortos espontáneos. Entre los principales defectos congénitos causados por defectos genéticos tenemos a las alteraciones en el número de cromosomas, las cuales se deben generalmente a la falta de disyunción, un error en la división celular en el que un par de cromosomas o dos cromátidas de un cromosoma no se separan durante la mitosis o la meiosis y pueden tener lugar durante la gametogénesis materno-paterna. Tenemos al síndrome de Turner, en el cual se desarrollan embriones femeninos con monosomía X. La mitad de los individuos afectados presenta una dotación cromosómica 45. El error de la gametogénesis que causa la monosomía X se localiza en el gameto paterno en aproximadamente el 75% de los casos. En el 90% de las mujeres afectadas no se desarrollan las características sexuales secundarias, y en esos casos es necesario el tratamiento hormonal sustitutivo. También tenemos presente la trisomía de las autosomas, en la cual se presentan 3 copias de un cromosoma en un par cromosómico, y son las más frecuentes en el número de cromosomas. Se debe a la ausencia de disyunción en la meiosis con la aparición de un gameto que tiene 24 cromosomas en vez de los 23 normales, y con la evolución posterior hacia un cigoto con 47 cromosomas. Las más frecuentes son la trisomía 21 o síndrome de Down, trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 13 o síndrome de Patau. En los dos últimos muestran malformaciones graves y deficiencia mental. Generalmente fallecen durante las fases iniciales de la lactancia. Aparte de estas, también tenemos alteraciones en la estructura de los cromosomas, que normalmente se debe a una rotura cromosómica seguida de la reconstrucción en una combinación anómala y puede estar causada por diversos factores ambientales. El tipo de alteración cromosómica estructural depende de lo que ocurre en los fragmentos rotos. Se observan alteraciones estructurales de los cromosomas en aproximadamente 1 de cada 375 recién nacidos. De ellos que encontramos a la translocación, que consiste en la transferencia del fragmento de un cromosoma hacia un cromosoma no homólogo. Con independencia de su edad, tienden a producirse células germinales en las que un cromosoma muestra una translocación anómala. También tenemos a la deleción, que es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de cromosoma. Un ejemplo de esto es el síndrome del maullido de gato, donde los afectados emiten un llanto débil similar al de un gato y presentan microcefalia, deficiencia mental grave y cardiopatía congénita. Entramos a las malformaciones congénitas causadas por mutaciones genéticas. Los defectos causados por ellas se transmiten siguiendo las leyes mendelianas. En consecuencia, es posible predecir la probabilidad de su aparición en los hijos y los familiares de las personas afectadas. De igual manera, tenemos malformaciones congénitas causadas por factores ambientales, como pueden ser las infecciones y los medicamentos. Estas pueden simular trastornos genéticos denominados teratógenos que dan lugar a alteraciones en el desarrollo del embrión desde la exposición de la madre a dichos agentes. Al considerar la posible teratogenicidad de un agente, hay que tener en cuenta 3 principios importantes: los periodos críticos del desarrollo, la dosis del medicamento o del producto químico, el genotipo del embrión. Respecto a los periodos, es la fase en la que se encuentra el desarrollo de un embrión cuando aparece un agente teratogénico, como un medicamento o un virus.
Para que un medicamento pueda ser considerado un teratógeno humano, se debe demostrar una relación de tipo dosis-respuesta, es decir, una relación en la que cuanto mayor es la exposición durante el embarazo, más grave es el efecto prenatogénico. Pero el conocimiento de que ciertos agentes pueden alterar el desarrollo prenatal ofrece la oportunidad de prevenir algunos defectos congénitos. Bien, tenemos a los medicamentos como teratógenos. Estos causan una alteración grave en el desarrollo cuando se administran durante el periodo de organogénesis. El porcentaje de malformaciones congénitas causadas por medicamentos y productos químicos es inferior al 2%. Solo hay unos pocos medicamentos respecto a los cuales se ha demostrado claramente que son agentes teratogénicos humanos. Entre estos tenemos, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. El tabaquismo materno durante el embarazo es una causa demostrada de crecimiento intrauterino retardado, además de que es mayor la incidencia del parto prematuro y una ligera en la incidencia de malformaciones cardíacas codotroncales y de deficiencia en los miembros asociados al tabaquismo materno y paterno. Por otra parte, también pueden causar malformaciones del tracto urinario, problemas del comportamiento y disminución del crecimiento físico. La nicotina da lugar a la constricción de los vasos sanguíneos uterinos, causando una disminución del flujo sanguíneo en el útero, con reducción del aporte de oxígeno y nutrientes del embrión y el feto a partir de la sangre materna existente en el espacio intravellosario de la placenta. El alcohol. Su consumo durante las primeras fases del embarazo pueden originar alteraciones en el crecimiento y la morfogénesis del embrión y el feto. Los lactantes cuyas madres son alcohólicas crónicas muestran un patrón específico de defectos que incluyen deficiencias del crecimiento prenatal y postnatal, deficiencia mental y otros problemas. El patrón de estos defectos, denominado síndrome alcohólico fetal, se observa en el 0,1 al 0,2% de los recién nacidos. Se considera que el abuso del alcohol por parte de la madre es la causa más frecuente de deficiencia mental. El término preferido para denominar la amplia gama de efectos prenatales del alcohol es el trastorno del espectro alcohólico fetal. Los antibióticos. Las tetraciclinas atraviesan la membrana placentaria y se depositan en los huesos y los dientes del embrión, así como en otras zonas de calcificación activa. El tratamiento con tetraciclina durante los meses cuarto a noveno del embarazo también pueden inducir defectos dentales, coloración amarillenta o marrón de los dientes y disminución del crecimiento de los huesos largos. De igual forma, los anticoagulantes, excepto la heparina, atraviesan la membrana placentaria y pueden causar hemorragia en el embrión o en el feto. La warfarina y otros derivados cumarínicos son antagonistas de la vitamina K. El periodo de mayor sensibilidad es el que va de la semana 6 a la semana 12 desde la fecundación. La exposición durante los trimestres 2 y 3 pueden dar lugar a deficiencia mental, atrofia óptica y microcefalia. Tenemos a la vitamina A. La isotretinoína es un grave teratógeno humano. El periodo crítico respecto a la exposición parece ser comprendido entre la tercera y quinta semana. El riesgo de aborto espontáneo y de defectos congénitos es elevado. Los efectos más graves son dismorfismo craneofacial, paladar hendido, aplasia tímica, defectos cardiovasculares y defectos del tubo neural. Asimismo, tenemos también fármacos tiroides. El iodo de potasio, incluido en los jarabes de la tos, así como en el yodo radiactivo en dosis elevadas, pueden causar bocio congénito. El yoduro atraviesa con facilidad la membrana placentaria e interfiere con la producción de tiroxina, y también puede causar aumento del tamaño de las glándulas tiroides y cretinismo. Y para finalizar, la cocaína es la segunda droga utilizada con mayor frecuencia por las mujeres en edad fértil, tras la marihuana. Los efectos del consumo prenatal de cocaína son abortos espontáneos, prematuridad, microcefalia, infarto cerebral, anomalías urogenitales, alteraciones del comportamiento y problemas neurológicos. También existen otros teratógenos humanos como los tranquilizantes y anticoagulantes. Igual que los medicamentos, existen agentes infecciosos como teratógenos. Un ejemplo es la rubiola. El virus atraviesa la membrana placentaria e infecta al embrión o al feto. Las características clínicas del síndrome de la rubiola congénita son cataratas, malformaciones cardíacas y sordera. Sin embargo, en ocasiones también se observan las alteraciones como deficiencia mental o glaucoma. A consecuencia de la vacunación generalizada frente al virus de la rubiola, en la actualidad son muy pocos estos casos. Igualmente, el citomegalovirus es la infección vírica más frecuente del feto. Cuando la infección ocurre durante el primer trimestre, la mayor parte de los embarazos finalizan en forma de aborto espontáneo.
Este es la causa principal de infección congénita con morbilidad en el momento del nacimiento. La infección por este virus en fases posteriores del embarazo puede dar lugar a defectos congénitos graves, como microoftalmia, corioretinitis, ceguera, microcefalia o calcificaciones cerebrales. También tenemos la varicela, la cual durante los 2 primeros trimestres del embarazo en la madre causa los defectos congénitos, tales como lesiones cutáneas, atrofia muscular, hipoplasia de los miembros, dedos rudimentarios, alteraciones oculares y cerebrales, así como retraso mental. Virus de la inmunodeficiencia humana, o también llamado VIH. Algunos de los defectos congénitos observados han sido el retraso del crecimiento, microcefalia y alteraciones craneofaciales específicas. La mayor parte de los casos de transmisión del virus de la madre al feto posiblemente tienen lugar en el momento del parto. El amamantamiento incrementa el riesgo de transmisión del virus al recién nacido. También, la radiación puede actuar como teratógeno. La exposición a niveles elevados de radiación ionizante puede alterar las células embrionarias con muerte celular, alteraciones cromosómicas, retraso mental y reducción del crecimiento físico. La gravedad de las alteraciones embrionarias están relacionadas con la dosis de radiación absorbida, la frecuencia de aplicación de la dosis y la fase del desarrollo embrionario o fetal en el momento en el que tiene lugar la exposición a dicha radiación. Otros factores como teratógenos de importancia son los maternos, como podría ser la diabetes mellitus mal controlada en la madre. Se asocia a un aumento en la tasa del aborto espontáneo y a un incremento doble o triple en la incidencia de defectos congénitos. Los recién nacidos cuyas madres son diabéticas suelen tener un tamaño corporal excesivamente grande, con acumulación excesiva de tejido adiposo en la parte superior de la espalda y en la parte inferior de la mandíbula. Estos lactantes muestran un aumento en el riesgo de las alteraciones cerebrales, defectos esqueléticos, agenesia del sacro y cardiopatías congénitas, además de diversas complicaciones metabólicas neonatales, síndrome de dificultad respiratoria y alteraciones del desarrollo nervioso. De igual manera, si la madre no sigue los cuidados necesarios, podrían ocurrir dichos efectos. Los hijos de mujeres con concentraciones bajas de ácido fólico y vitamina B12, el riesgo de defectos del tubo neural es mayor. Malformaciones congénitas causadas por herencia multifactorial. La herencia multifactorial puede estar representada por un modelo en el que la susceptibilidad frente a un trastorno es una variable continua determinada por una combinación de factores genéticos y ambientales, con un umbral de desarrollo que separa a los individuos que sufren el defecto de los individuos que no lo sufren. Son a menudo defectos únicos y graves, como el labio leporino, paladar hendido o aislado, los defectos del tubo neural, la estenosis pilórica y la luxación congénita de la cadera. Algunos de estos defectos también pueden aparecer como parte del fenotipo de síndromes determinados por herencia unigénica, alteraciones cromosómicas o teratógenos ambientales. Con esto concluye el tema de anomalías congénitas. Gracias por su atención.